We are closer to a World War III right now than we've ever been. Between Russia and Ukraine, and the Middle East is all exploding and going crazy. We are really very close, and we don't have competent people running our government. They're incompetent people, and it's it's a very dangerous thing. But Paul is alluding to, because I told her the story one time. Buenos días, 8 de la mañana en una fotografía clave alrededor de cómo nos vamos acercando a un clima de tensión importante hasta el 5 de noviembre. Ayer volví a repetir Donald Trump esas palabras alrededor de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Decía porque los dirigentes que están al mando no consiguen, no ponen la fotografía clave alrededor de intentar dirigir la nación hacia un entorno de paz. Ojo porque 8 de la mañana las encuestas siguen girando hacia Donald Trump. Hay encuestas que apuntan a una leve recuperación de Kamala Harris, después sobre todo del patinazo en el entorno del meeting del Madison Square Garden alrededor de Puerto Rico, pero no parece que el voto latino esté volviendo hacia Kamala Harris, que ha perdido una gran parte del margen que en el voto latino tenían los demócratas ya en anteriores elecciones. De tal manera que nos acercamos a la última semana. El martes de la semana que viene tendremos la decisión final del electorado, del ciudadano norteamericano, alrededor de quién va a dirigir los designios de Estados Unidos. Donald Trump sigue insistiendo que la parte geopolítica es fundamental. Donald Trump sigue insistiendo que en este entorno el punto fundamental está alrededor de que estamos al borde de un entorno de tercera guerra mundial que podría resolverse de una manera rápida si él accede a la Casa Blanca. 8:01 de la mañana, hoy Kamala Harris tiene el discurso clave del final de la campaña. Se podría decir que es el final de la campaña de Kamala Harris. Lo veremos a las 7 de la tarde aquí en Negocios Televisión con todo el detalle alrededor de cómo Kamala Harris pone la fotografía alrededor, los puntos clave alrededor de por qué tiene el electorado estadounidense que votar a Kamala Harris, que votarla a ella. 7 de la tarde, 2 de la tarde en Nueva York, 12 del mediodía en Ciudad de México. Veremos aquí en Negocios Televisión todo el foco puesto en ese último gran meeting en Washington de Kamala Harris, en el lugar donde, por ejemplo, se produjo también ese movimiento alrededor del intento de asalto del Capitolio. Lo veremos esta tarde, 7 de la tarde hora de Madrid, 2 de la tarde en Nueva York, 12 de la mañana en el mediodía en Ciudad de México. En el punto fundamental de los demócratas se juega mucho en esta parte final alrededor de cuáles son las esperanzas, las opciones de una Kamala Harris que ha perdido el momentum que ahora mismo está alrededor de Donald Trump. El punto fundamental lo vamos a ir viendo durante el día, ha ido en las últimas horas alrededor del voto más religioso, del voto de la importancia que tiene la religión para el votante estadounidense, un guante que ha querido recuperar en ese escenario Donald Trump. Escuchamos a Donald Trump hablando ayer también de ese entorno y de la importancia que tiene la religión para el votante y para el ciudadano norteamericano y para el medio y largo plazo del país. Escuchen a Donald Trump. Parece que no tenemos el total, vamos a avanzar hacia el siguiente asunto. Miren la siguiente imagen alrededor de esta portada sobre que dice Reuters. El Pentágono estaría planteando ahora que no habrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la lucha contra Rusia. Reuters apunta a lo que ya Rutte, la OTAN, ayer decía que confirmaba el envío de Corea del Norte de tropas hacia Rusia para sobre todo la zona de Kursk. El Pentágono, dice Reuters, ya dice que no habrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la lucha contra Rusia. Una de las líneas rojas que también se perderían con un elemento fundamental. Si Rusia da el paso de recibir a esas tropas de Corea del Norte, entonces el movimiento sería también quitar los límites al uso de armas en territorio ruso. Rutte lo decía en la jornada de ayer de esta manera. Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents one
a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. 2, yet another breach of UN Security Council resolutions. And 3, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. The deepening military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. Con lo que tenemos nuevo capítulo abierto en el entorno de la guerra de Ucrania, por lo menos a la espera del 5 de noviembre. Es decir, un entorno donde, por un lado, Rutte, como han escuchado, ya confirma el envío de tropas de Corea del Norte al entorno de la guerra de Ucrania en el lado de Rusia, y por tanto Reuters está diciendo, como han visto ya, que el Pentágono apunta a que ese movimiento de Rusia levantaría las restricciones al uso de armas occidentales en territorio ruso. De tal manera que tenemos una fotografía clara también en el entorno de la guerra de Ucrania, que a la espera de las elecciones del 5 de noviembre va cogiendo cuerpo en este asunto en concreto. Oiga, si usted ha enviado tropas, y Rutte está diciendo que se confirma el envío de tropas por parte de Corea del Norte, Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Europa liberaría las restricciones para el uso de armas occidentales en territorio ruso. De tal manera que ambos temas se han ligado, ya están unidos alrededor de la importancia de la toma de decisión alrededor del envío de armas que puedan usarse en territorio ruso. Viene el día muy cargado y muy enfocado hacia el capítulo de las elecciones del 5 de noviembre como elemento fundamental y alrededor de lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania en esta fase final hasta el 5 de noviembre. Parecía que no se puede mover demasiado, todo es dialéctica, alrededor de conocer la decisión del ciudadano estadounidense, que sin duda marcará el cambio. En este entorno, vayamos a mercados para ver cómo van profundizándose tendencias a escasos 7 días del movimiento electoral. Fíjense por un lado SP500 en futuros 0,05 arriba en 5.838, en 20.400 Nasdaq 0,17% también en futuros. Vemos la fotografía alrededor del petróleo profundizando el movimiento de caídas de ayer, hoy en el entorno ya del 1%, pero jugando ya o empezando a ver un soporte importante. Brent abajo 0,75, 70,94, nos marca el camino de intentar defender los $70. Ojo, porque luego veremos como Citi dice que hay que cambiar el forecast, la previsión del precio del Brent, y hay que situarlo en los 60, 60. Desde los 72 a 12 meses que ve Citi hacia los 60. Está en 70,94. Le quedaría un boquete importante que cubrir hacia abajo. West Texas, 67,34, 0,89% en negativo. Tenemos el oro arriba, 0,50 en 2.755, intentando recuperar los $2.800. Plata, 0,90% también en positivo, en 33,95. 2 años y 10 años americanos en este entorno. Clave fundamental de cara a las elecciones, el 10 años 0,47% abajo en 4,26, se estrecha, se cierra la diferencia entre el 10 años y el 2 años, 4,12 por un lado frente a 4,26, es decir, es como si quisiera volver a invertirse la curva entre el 10 años y el 2 años, como si hubiéramos desinvertido un tiempo, pero el camino está o estaría en volver a invertirse. 10 años 4,26, 2 años 4,12. Vamos a ver el dato mañana de Producto Interior Bruto, el dato de inflación del PCE que conoceremos el jueves y el viernes el dato de empleo. Vamos a ver si no se invierte. Vamos a ver si no volvemos a una inversión de la curva entre el 10 años y el 2 años en este entorno. Vamos a ver que no suceda. A partir de ahí, dólar protagonista perdiendo un poquito de fuerza, 104,31, solo subida del 0,01 hoy, más leve, pero euro dólar 1,0808, es decir, recuperando otra vez el 1,08 frente al dólar, que lo había cogido con fuerza ya desde hace unas jornadas.